Primeramente, algunas instrucciones para la mejor realización de este taller, sobre todo poner en silencio el micrófono durante el taller, excepto cuando ustedes quieran hablar y se les otorgue la palabra para poder mejorar la transmisión y evitar los ruidos ambientales. Les pido también, por favor, que si se pueden presentar en el chat rápidamente para que mi colega Zaira Vilchis pueda ir tomando asistencia de todos ustedes y tengamos un registro de sus participaciones. En unos momentos ella nos va a poder leer a todos los que estamos aquí presentes. Y si gustan, creo que ya está aumentando el número de personas, entonces también para mejorar la transmisión podemos apagar el video mientras no sea necesario y así mejorar la transmisión para todos. Le voy a dar la palabra ahora a la maestra Gabriela García Rodríguez, coordinadora de Cambio Climático del municipio de León, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Julieta. Hola, muy buenos días a todos. Pues a nombre de la bióloga María del Carmen Mejía Alba y la Dirección General de Medio Ambiente, les agradecemos nuevamente su presencia en esta segunda fase de talleres para la actualización del programa de cambio climático. Si no me equivoco, ya pues contando todos los talleres que hemos tenido, este sería el número 6. En específico vamos a abordar temas de mitigación, vamos a hablar un poquito sobre las acciones que se estuvieron planteando durante la fase 1 de los talleres y que estuvimos conversando con ustedes sobre su viabilidad o áreas de oportunidad. Y pues bueno, finalmente agradecemos nuevamente a todos los que se encuentran aquí, a nuestros compañeros de las distintas direcciones del ayuntamiento, a nuestros consejeros ciudadanos, a los miembros de la sociedad civil, empresarios y asociaciones civiles. Muchas gracias por estar aquí y bueno, cedo la palabra nuevamente a... Muchas gracias, Gaby. Zaira, si nos ayudas entonces con la presentación de todos los colegas que se encuentran en este momento en el taller. Claro que sí. Hola, muy buenos días a todos. Tenemos a María Estrella Carmina Martínez. Hola, buenos días. También nos acompaña Israel Lomelí de la Dirección de Medio Ambiente. Buenos días, muchas gracias. Tenemos al arquitecto Rodrigo Díaz, que es director del área técnica del IMUBI. A la ingeniera Estrella Carmina Martínez Medina de la Dirección General de Obra Pública. También nos acompaña Jessica Salman de la Dirección General de Movilidad. Tenemos a José Guadalupe Pérez López de Protección Civil de León. Nos acompañan Edgar Centeno de la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado, de la Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética. También nos acompaña el médico veterinario zootecnista Oscar Ramos del Rastro de Aves y nos dice que tiene problemas con la cámara, pero no hay ningún problema. Muchas gracias, saludos. Tenemos también a Carolina Terán del Instituto Municipal de Planeación. Tenemos a José Pedro Ayala en representación de la SADER, que es jefe de distrito de León, Guanajuato. También nos acompaña Juan José Medina de la Administración de Servicios Municipales, Marco Loza de la ZAPAL, de la Gerencia de Agua Potable y Alcantarillado. Tenemos a Pedro Luis Sánchez Araujo, jefe de área técnica de la Dirección General de Protección Civil. Nos acompaña Edgar Martínez, también del Zoológico de León, a Sergio Domínguez de la Dirección General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética de la SMAOT. Igual si alguien más se va sumando, les agradecemos que vayan anotando nombre y de dónde nos acompañan en lo que termino de dar lectura. Tenemos también a David Pérez Alcántar de la Dirección de Gobernanza Ambiental del área de residuos. Tenemos a Miguel Ángel Torres de Tránsito,
Yeshua González, del Consejo Consultivo Ambiental, Antonio Vázquez, de la Cámara Industrial de Calzado, tenemos también a Ana Garzón, de la CONUE, María Lina Fuentes, de la ZAPAL, Gabriela García Rodríguez, que es la coordinadora de Cambio Climático de la Dirección de Gobernanza Ambiental, el arquitecto Isaac Torres, de la Dirección General de Economía. También nos acompaña Juan Eduardo Morales, del INPLAN de León, José Eduardo Suárez Real, de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ana Cristina Ruiz, de la Gobernanza Ambiental. Tenemos también a Luis Antonio Sánchez, de la Dirección de Medio Ambiente, a Brenda Pacheco, de la ZAPAL, y también a Daniel Ubaldo Betancourt, de Gobernanza Ambiental. Igual, si alguien falta, les agradecemos mucho que anoten su nombre y de dónde nos acompañan, porque con esto nosotros podemos armar la lista de asistencia. Si no hay nadie más, cedo la palabra entonces a mi colega Nancy, que va a dar inicio con el taller y nos va a hablar acerca de las medidas de la priorización de las medidas para este taller. Muchas gracias a todos. Gracias, Ay. Julie, te pido por favor si nos puedes compartir tu pantalla con la presentación. Muchas gracias. Ahí está, me avisan si la ven, por favor. Sí, ya está ahí. Sí, Muchas ya. gracias, Julie. Bueno, este taller es complementario un poco en el que hicimos hace un par de días, en donde hicimos la priorización de las medidas de adaptación. Aquí vamos a hacer como primer punto la presentación de los resultados de esta jerarquización. Posteriormente vamos a presentar una parte de la clasificación de las medidas de mitigación, posteriormente los potenciales de mitigación y finalmente algunas estimaciones que requieren mayor información. Entonces, le das a la siguiente, Julie, por favor. En resumen, lo que hicimos en el taller pasado, pues fue presentar una serie de criterios que iban a ser los que iban a medir o más bien a calificar las medidas de adaptación. Fueron 10 criterios y cada uno de esos criterios tenía una calificación propia en un rango que iba de 0 a 2. Cada uno de estos criterios, en el ejercicio que hicimos, fue calificar a cada una de las medidas. Posteriormente, lo que hicimos fue realizar la suma de los valores que ustedes nos indicaron en cada una de las medidas para cada uno de los criterios, y para evitar que hubiera algún tipo digamos, de conflicto entre el número de participantes en cada uno de los grupos que se presenta, en los que se presentaron las medidas, lo que hicimos pues fue hacer un promedio para cada uno de las medidas, ¿no? Entonces, posteriormente pues hicimos con estos valores la ponderación de los criterios que se habían dado de manera inicial, y finalmente pues hicimos la sumatoria para cada una de las medidas. Con esto pudimos hacer, con estos resultados, pues la priorización de las medidas, quedando entonces, presentando aquí primero las 10 medidas con mayor prioridad y quedando en el número 1 con una ponderación o un valor de 9.4, la medida que corresponde a diseñar programas regionales y comunitarios de prevención, de respuesta a desastres y reducción de riesgo. Bueno, esto pues claramente nos indica pues que es muy, muy importante tener este enfoque preventivo, ¿no? Sobre todo en aquellas zonas donde la población pues está mayormente expuesta, y con estos programas pues bueno, les ayudaría a tener esta visión de prevención y de cómo actuar en caso de la presencia de una amenaza, ¿no? La siguiente medida pues sería la de integración de los análisis de riesgo municipal y de cambio climático en los instrumentos de planeación y desarrollo, que es algo que el municipio ya está haciendo y que, bueno, aquí se refleja, ¿no? Es algo muy importante que todos los programas estén alineados, que tengan esta correlación para que no haya discrepancia entre lo que dice un programa y otro, ¿no? La número 3 pues serían las obras de regulación de escorrentía, básicamente pues es para evitar las inundaciones en la zona urbana, ¿no?
Las siguientes medidas, pues ya nada más queda incorporar la normatividad de la construcción en edificaciones, la parte de los parques lineales, el programa de evaluación y reubicación de población en las zonas de riesgo específicamente para la inestabilidad de laderas y caída de rocas, la parte del mantenimiento de infraestructura hidráulica, que también está muy relacionada a la parte de prevención de inundaciones, las zonas de consolidación urbana, de regulación de densificación y de la expansión urbana, la parte de exposiciones y talleres en materia de sustentabilidad y cambio climático, que corresponde a la parte del componente de comunicación y educación. Y finalmente, la número 10 sería el establecimiento de los corredores ecológicos para la conectividad de las áreas verdes y urbanas y las áreas naturales protegidas. Si le das la siguiente, Yuli, por favor. En esta lámina pues están las 10 medidas con menor prioridad. No significa que no sean importantes, sino más bien es como en esta idea de jerarquizar las medidas, ¿no? Estas serían las que tendrían una menor jerarquía, quedando pues la con menor prioridad, la de innovación tecnológica en la agricultura, en apoyo a sectores productivos, específicamente a eventos de cambio climático que son las sequías, y esta pues tendría la puntuación más baja con 6.3, ¿no? Seguiría pues en orden ascendente pues el programa de capacitación docente, el establecimiento del Comité Técnico de Cambio Climático, que no solo estaría hablando de medidas de adaptación, sino también de mitigación. El programa de capacitación a funcionarios en materia de cambio climático, el programa de adopción de espacios verdes, que es algo que el municipio ya también está realizando, talleres sobre el manejo y valorización de residuos sólidos en escuelas primarias, las acciones para mejorar la tasa de supervivencia del arbolado y potenciar sus beneficios ambientales, que es algo muy importante, activar la parte del Fondo de Cambio Climático con partida presupuestaria municipal, que es algo que se mencionó en el taller anterior, que es muy importante también tener este fondo que permita al municipio actuar en caso de una emergencia, o que lo utilice ese fondo para el desarrollo de todas estas medidas, ¿no? Que contribuyan a reducir su vulnerabilidad y a incrementar su capacidad adaptativa, ¿no? Promover también las áreas de conservación voluntaria a través del pago por servicios ambientales, y finalmente pues el fortalecimiento del programa permanente de prevención y atención de enfermedades exacerbadas por el cambio climático y por las transmitidas por vectores, ¿no? El total de las medidas de adaptación son 29, aquí solamente estamos presentando en la lámina anterior las 10 con mayor prioridad, y estas serían las 10 con menor prioridad, pero bueno, están las otras 9, digamos que en un rango entre estos dos, ¿no? Entonces, este sería el resultado de las medidas, y aquí ya nada más estamos presentando los resultados por criterio, donde podemos ver en esta gráfica que el criterio que resultó finalmente más importante fue la transversalidad, y el que menos importante resultó fue el monitoreo y evaluación. Y pues bueno, podemos observar que todas las medidas, de acuerdo a lo que ustedes nos indicaron, pues tienen una distribución muy similar, ¿no? Para cada una de ellas, ¿no? Entonces, la parte de la coordinación también fue algo que resaltó, y la parte de la conservación de ecosistemas, ¿no? Que se busque que estas medidas contribuyan a cada una de estas, ¿no? Entonces, estos fueron los resultados que se obtuvieron. Básicamente, lo que queríamos hacer, pues, era tener esta priorización para posteriormente continuar con la elaboración o complementación más bien de las fichas que les presentamos, y partiendo también un poco pues de estos resultados para invertirle más tiempo e información y esfuerzo a aquellas que resultaron de mayor prioridad, que no significa que las otras no lo tengan, pero bueno, es como parte de estos ejercicios, ¿no? Y bueno, estos serían los resultados, y con esto entonces yo le cedo la palabra a mi compañera Julieta, que va a empezar a explicar la parte de las medidas de mitigación. Gracias. Muchas gracias, Nancy. En efecto, nada más quería ver si me escuchan, ¿verdad? Sí, Yuli. Ok, perfecto, gracias. En total tenemos identificadas hasta el momento 34 medidas de mitigación. Aquí hay una clasificación un tanto libre, aunque también respondiendo a la sectorización que realiza el IPCC en el inventario o en las guías para la elaboración de los inventarios de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos dentro del
sector de energía, en donde caben no solamente el tema de la generación de energía, sino también cómo se consume, entonces también habría parte del transporte, pero aquí lo hemos dividido en dos, digamos, por la relevancia y el número de medidas que hay en cada una de ellas. Propiamente para energía estamos considerando los consumos energéticos en edificaciones, también en algún tipo de infraestructura y acciones de eficiencia energética en la industria. Tenemos 6 medidas. Para materia de transporte identificamos 10 de ellas, 3 que se dirigen al transporte público, 3 orientadas al transporte privado y aquellas que fomentan la movilidad sustentable son 4. En el sector agroforestal y de cambio de usos de suelos, tenemos en total 5 medidas, 4 en los sectores agropecuarios o en el sector agropecuario, una para el sector forestal, aunque también aquí tendremos que sumar, digamos, otras de manera indirecta, 4 más que son sinérgicas con el tema de adaptación. Y en residuos identificamos 13, 11 de ellas en la gestión de los residuos sólidos urbanos e incluso algunos que inciden en residuos de manejo especial y 2 para el tema de agua. Dentro de las medidas de mitigación, al igual que en el caso de las medidas de adaptación, podríamos hacer una clasificación entre aquellas que coadyuvan a la mitigación, pero no directamente arrojan por su implementación y resultados. A lo mejor no es tan sencillo o directo definir cuál es su contribución en materia de reducción de emisiones. Sin embargo, inciden en esto. Por ejemplo, tenemos las siguientes 7 medidas que son en materia de transporte, que ayudarían mucho a reducir, por ejemplo, viajes en transporte privado o la reducción de los tiempos de viaje o un mejor manejo en la vialidad y que pueda también ayudar a contribuir a otros beneficios en materia de movilidad, como puede ser la seguridad, ¿no? Por ejemplo, elevar la cobertura de la red de ciclovías en coordinación con el sistema integrado de transporte, pues los resultados o la métrica para esta medida está más en relación a la extensión de estas ciclovías. Y por supuesto, si hay una red, digamos, más completa de ciclovías, pues podemos incentivar más viajes, pero el número de viajes está medido en otra acción. Entonces, no se reporta aquí, pero esta, por supuesto, es importante. Entonces, este es el sentido de estas medidas. La siguiente sería, pues, una expansión, por supuesto, del sistema integrado de transporte que sea acorde al crecimiento proyectado para el área urbana, es decir, que haya una mayor cobertura del servicio de transporte público y en este sentido, pues se desincentiven los viajes privados. También el tema de transformar las vialidades, sobre todo las vialidades que así lo permitan por su diseño, por el espacio que tienen, por su capacidad de la vía, por los usos que están promovidos alrededor de la vía, que sean esquemas de calle completa, en donde convivan diversos modos de transporte. También un programa de capacitación en materia de movilidad urbana, donde haya una comprensión pues mucho más clara de los impactos que genera el uso de los distintos modos de transporte dentro de la ciudad. También incrementar el número de bici estacionamientos de larga estancia en la ciudad, por supuesto complementaria a la primer medida de que haya ciclovías y de que estas ciclovías puedan estar conectadas con el sistema de transporte integral, ¿no? Integrado de transporte, perdón. Una campaña sobre concientización de los co-beneficios de la movilidad urbana sustentable, no solamente en materia ambiental, en materia de salud, en materia de seguridad, todos estos co-beneficios. También generar mecanismos efectivos para desincentivar el incumplimiento de la verificación vehicular. Esto muy en relación a, pues, cuáles deben de ser las sanciones que debamos experimentar los ciudadanos por incumplir el tema de la verificación vehicular, que sea un incentivo que realmente nos mueva hacia un tema de mejoramiento y mantenimiento del parque vehicular del municipio. Después tenemos estas siguientes 4 medidas que están también contribuyendo de manera indirecta al tema de
de mitigación de emisiones en el área de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. El primero sería esta recolección diferenciada de los residuos a nivel de fraccionamiento, por supuesto, entre una mejor separación y aprovechamiento, entre una mejor separación de los residuos, pues mayor su aprovechamiento, su reciclaje, se aprovecha de mejor medida las capacidades instaladas, por ejemplo, de los rellenos sanitarios, y se promueve un mercado pues más amplio del reciclaje, ¿no? Cuando tenemos muy bien cuantificados los tipos de materiales que hay, podemos, como vamos a ver más adelante, sumar medidas de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, es una medida muy importante. Fortalecimiento sería la siguiente de la infraestructura para el manejo de residuos sólidos urbanos. También estamos hablando de centros de acopio y estaciones de transferencia, pues va muy en relación también a lo mismo, son medidas que apoyan el reciclaje, ¿no? El programa de red de recuperadores urbanos, esto nos pareció muy interesante porque cuando se hacen los inventarios de gases de efecto invernadero, uno de los problemas en el sector residuos, pues es la cuantificación de los residuos que se generan, y en México, pues debido a este esquema en el que tenemos una amplia participación de individuos que por cuenta propia están realizando estas actividades de recuperación de materiales que pueden ser valorizables, pues como una actividad económica, como una actividad que les permite mantenerse, a veces escapan estas pequeñas cantidades de materiales que se están recuperados y que no los tenemos cuantificados. Y en el esquema general de la estimación de mitigación de residuos, siempre hay un porcentaje de residuos que estimamos que se generan y que no sabemos a dónde fueron. Entonces, es un programa interesante esto de poder, a través de formalizar, digamos, de alguna manera, de reconocer el trabajo de los recuperadores urbanos, después ir generando junto con ellos estimaciones de cuántos son los materiales que se pueden ir por esta vía, que se están recuperando en este sentido. Entonces, sin ser una medida directamente igual de mitigación, contribuye mucho a tener mayor información más completa sobre qué es lo que pasa con el manejo de residuos en la ciudad. Hay otra medida que hemos propuesto, que es que se está en pie, más bien, es la regulación de los sitios de disposición de residuos de construcción, de mantenimiento y de demolición, en general. Y a esto nosotros ayudamos, o más bien proponemos que se desarrolle un marco normativo que pudiera promover su reciclaje. Lo mencionamos ya en el taller en relación a esta medida, pues en muchos países hay un tema muy activo en el reciclaje de los residuos de la construcción. Se pueden recuperar hasta el 90% en algunos países de este tipo de residuos, se reaprovechan en nuevas construcciones, y creemos que es algo que se podría empezar a promover, por supuesto, de la mano con las autoridades estatales, quienes directamente pues tienen la atribución de los residuos de manejo especial, ¿no? Tenemos también dos medidas indirectas en el tema de agroforestal. El primero es el padrón, o tener este padrón de beneficiarios del programa Más Agro, simplemente porque nos permite tener más claridad de quiénes están recibiendo estos apoyos, y después ampliar la información sobre qué tipo de actividades se están realizando, y por supuesto vincular esto con las acciones de adaptación que se pueden hacer, y a lo mejor en un futuro se puede tener datos suficientes para estimar algún tipo de reducción de emisiones. Igualmente, en relación a otra medida que pudiera ser las prácticas de pastoreo planificado, estas serían las dos en relación al tema de agropecuario. Tenemos una más en temas de residuos, que sería agua, que sería esta reingeniería que nos habló el ingeniero Marco Loza de Zapal, de la reingeniería y ampliación de la capacidad y eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales de la ciudad. Hay otra medida más, que es esta atención a la industria ladrillera a través de muchísimas acciones de trabajo comunitario con
las poblaciones que se dedican a esta actividad, pero también el tema de la reconversión tecnológica y el fortalecimiento normativo. Entonces, si bien fortalecimiento normativo en estos momentos pues no tendría directamente una mitigación, sí el tema de la reconversión tecnológica en un futuro pudiera ayudarnos a la reducción de emisiones, no solamente de CO2, sino principalmente, primordialmente de carbono negro. Y en ese sentido, además, se podrían cuantificar cobeneficios a la salud de la población que trabaja directamente en esta actividad. Y luego, esta propuesta de un código de eficiencia energética para las edificaciones en el municipio de León, creemos que también una vez implementado, pues se puede contrastar con los datos de consumo energético actual que se tiene y tener datos para la estimación de emisiones, aunque en este momento la medida simplemente está enfocada a generar el código de eficiencia energética que pueda aplicar en todas las edificaciones nuevas que se apliquen o que soliciten su autorización en el municipio, ¿no? Pues una vez platicadas, digamos, todas estas acciones que directamente no están mitigando, pero que son muy importantes, les presentamos los potenciales de mitigación para las otras medidas en las cuales sí creemos que vale mucho la pena reportar las emisiones que estén mitigando o que puedan reducir emisiones o pueden evitar emisiones de gases de efecto invernadero. La primera de ellas en el sector de energía es el sistema de manejo ambiental y eficiencia energética para las instalaciones del municipio de León. Entre las metas y los avances que se reflejan es que se quiere tener este sistema de manejo ambiental y eficiencia energética en operación. Sabemos que hay un manual o se está diseñando un manual justamente que permita definir las normas o las reglas que podrían ayudar a la reducción del agua, de los combustibles, de la energía eléctrica, así como promover el reciclaje y el aprovechamiento de residuos. En este momento lo que nos han podido compartir, ya están generando su línea base de consumo de energía eléctrica para 2019. Entonces, lo que nosotros les proponemos es, y queremos saber si dentro de las capacidades del manual y de lo que ustedes a lo mejor tienen contemplado hacer en materia de sustitución de algunas luminarias o, en fin, de cómo regular el uso de la energía eléctrica en las instalaciones, pudiéramos tener una propuesta de reducción del 10% del consumo de la energía eléctrica. Esto sería esto permitiría tener una reducción o reducir la emisión de 76 toneladas de gases de efecto invernadero, en este caso de CO2 equivalente al año. No sé si por ahí Ana Cristina nos podría, o Israel, de la Dirección General de Medio Ambiente, nos podrían platicar un poquito más sobre las metas que tienen planteadas en particular para esto y si esta reducción de un 10% pudiera ser una meta que consideran factible. Bueno, si quieren, continúo y me comentan más adelante, si les parece bien. En la siguiente medida, que es la instalación de celdas fotovoltaicas en estaciones de transferencia del sistema integrado de transporte. El objetivo, pues, por supuesto, es reducir el consumo energético de este organismo. Hasta el momento se han instalado 200 paneles solares en la terminal Maravillas y otros 132 paneles en la terminal Timoteo Lozano. El total del potencial de mitigación es de 22 toneladas al año. Y aquí las dudas para considerar esta medida es saber, bueno, por ejemplo, si se tienen
programadas la instalación de otro grupo de paneles en otras de las estaciones terminales o en alguna otra instalación del sistema integrado de transporte, o incluso si hay alguna otra dependencia que tiene proyectos en este sentido y que se puedan añadir a esta medida de celdas fotovoltaicas. Y también nada más después confirmaríamos ya de manera individual con el CID, con el ingeniero Villaseñor, si algunas dudas sobre la periodicidad con el consumo, los consumos que nos envió, pero en principio pues sería una medida que está mitigando alrededor de 22 toneladas de CO2 al año, ¿no? Me dice aquí Ana Cristina, en relación a la medida anterior, que se considera factible. Entonces, nosotros, gracias Ana Cristina por la confirmación, nosotros entonces ya damos visto bueno a este potencial de mitigación y de la medida anterior. En relación al programa de Alumbra León, que lleva a cabo la Dirección de Obras Públicas del municipio, es una muy buena medida en relación a su potencial de mitigación. Nos comentaban que hasta el momento han logrado instalar ya o han logrado sustituir 57,000 luminarias de tecnología de sodio por luminarias con tipo LED. Para el resto del programa de acción climática, pues quedan pendientes la sustitución de 26,000 luminarias, que serían las etapas 4 y 5 de este programa. Lo que tenemos entendido es que en 2020 inició ya la cuarta etapa y bueno, va a concluir con la quinta etapa en el 2021. Esto, según los datos que nos dieron de ahorro de consumo eléctrico, pues significa una reducción de aproximadamente 2,500 toneladas de CO2 equivalente al año. Aquí la pregunta sería, bueno, esta reducción pues aplicaría para el 2020 y 2021. Fue una medida excelente y yo creo que cuando se realice alguna evaluación del programa de acción anterior, donde se reporten estos resultados, sería muy bueno incluir la reducción lograda de emisiones con la sustitución de las 57,000 luminarias previas, ¿no? Nosotros lo podemos reportar a lo mejor también en este nuevo programa de acción climática como un antecedente. Sin embargo, hacia adelante, pues nada más podemos contabilizar alrededor de 3,000 toneladas, ¿no? La mitad para 2020, 5,000 toneladas, la mitad para 2020 y la mitad para el siguiente año, que sería 2021. En materia de transporte, logramos estimar la reducción de emisiones por la sustitución de viajes. Aquí lo que estamos considerando como meta es pues incrementar el número de viajes que se hacen en bicicleta a 800 viajes al día. Consideramos el recorrido promedio de los datos que nos proporcionó el área de la Dirección de Movilidad, que recuerdo más o menos eran 1.4 kilómetros por viaje. Y bueno, considerando que aproximadamente la mitad de los usuarios, de acuerdo a los reportes que nos dieron, pues si no utilizaba su vehículo o si dejaba el vehículo por la bicicleta, entonces estimamos una reducción de 43 toneladas de CO2 equivalente al año. Y aquí nuestra pregunta para la gente de movilidad es la estimación que ustedes tienen, que habla de 225 toneladas, aunque no sabemos si esas 225 toneladas son acumuladas de varios años. Están considerando contaminantes criterio, además de CO2, es decir, se suman, no sé, también toneladas de PMs o de NOxes, de qué otros contaminantes se están considerando. Eso es algo que nos gustaría verificar. No sé si Jessica nos pudiera platicar algo al respecto. Sí, gracias, Julie. Mira, tendría que checar esto porque están sería de
CO2 equivalente. No te sé decir exactamente el resultado, pero al parecer sí es así. Ok, pues lo revisamos porque en la estimación que nosotros hicimos nos salió mucho menos y bueno, dijimos, bueno, ¿qué es lo que estamos considerando distinto, no? A veces, como para sacar el potencial de mitigación, todos los viajes, los 800 viajes los queremos contar, pero pues en realidad hay que ver la diferencia de aquellos que hubieran viajado en auto y lo hicieron ahora en bicicleta, porque si de todas maneras viajaban en bicicleta, pues en realidad no hay mitigación, la persona siempre se movió en bicicleta. Entonces hay detalles que hay que cuidar y nos gustaría revisar esto con ustedes. Muchas gracias, Jessica. La siguiente medida también tiene que ver, es en materia de transporte, es la renovación tecnológica de la flota vehicular del sistema integrado de transporte, Optibus. Aquí el ingeniero David Villaseñor nos comentaba que pues tienen el objetivo de sustituir alrededor del 20% de la flota vehicular de Optibus, que ya está próximo a cumplir su vida útil, y pues mejorar la tecnología, ¿no? Para pasar de un Euro 4 a un Euro 6, me parece. Y entonces esto significaba la modernización de 350 unidades de transporte público. Aquí utilizamos datos como pues la mejora en el rendimiento de combustible, por ejemplo, que significa la transición de una tecnología a otra, y el potencial de reducción de emisiones derivada de esta sustitución pues se estimó en 836 toneladas de CO2 equivalente al año. Entonces, aquí lo que nos gustaría preguntar es, bueno, es un esfuerzo muy importante la sustitución de esta flota, saber qué tanto se sigue en pie con ello. No sé si David David, adelante David, si nos quieres comentar en relación a esta medida, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos y gracias por la oportunidad. Bueno, antes que nada, Daniel es mi nombre. No te preocupes. Daniel, por la perdóname. confusión, no pasa nada, no te preocupes. Fíjate que, bueno, he estado anotando lo que has estado comentando respecto a las dudas hacia el transporte público. Entonces, para ir por partes, ir aclarándole a todos, los próximos lugares que se suman para el tema de los paneles solares que bien comentabas, antes que nada me gustaría aclarar que nosotros somos concesionarios del transporte público, es decir, somos una iniciativa privada. Detrás de nosotros hay 450 socios, personas físicas leonesas que tienen invertido su dinero aquí en León. Por otro lado, respecto a las estaciones de transferencia, que dicho sea de paso, son de infraestructura del gobierno municipal, las que cuentan con paneles solares son la estación de transferencia Maravillas y la estación de transferencia Timoteo Lozano. Ahora sí, respecto a nosotros como transportistas, como iniciativa privada, tenemos los siguientes planes. Las bases de encierro de las unidades del transporte público, que dicho sea de paso, el 97% de la flota pernocta en bases de encierro, no pernocta en la calle como hace muchos años. Eso ayuda muchísimo al tema ambiental. Ya tenemos dos de estas 20, que es la meta, 20 bases de encierro que están distribuidas en todo León. Dos de ellas ya cuentan con paneles solares. Una de ellas ya les estuve enviando la información de cuánto gastábamos antes en luz y hoy que es totalmente o prácticamente autosustentable. Ahora, respecto también al tema de los motores que comentabas, hay que hacer la aclaración. Hoy el 50% de la flota es motor Euro 5, que tiene ya, junto con un combustible adecuado, ultra bajo en azufre, bueno, tenemos una disminución del 97% de emisiones contaminantes al medio ambiente. ¿Cuál es la meta para este año? Lo que bien comentas ahí, y esto sería año tras año estar renovando la flota hasta llegar al 100%. Obviamente, en cuanto llegue el sistema Euro 6 a México y que esté autorizado, nosotros seguiremos adquiriendo, ahora en vez de Euro 5, estaremos adquiriendo Euro 6. Siguiente paso, llega la electromovilidad también el año que entra y los subsecuentes,
En la medida que nos toque la renovación, brincaremos a la electromovilidad. Ese es nuestro objetivo final. Al final es que toda la flota sea eléctrica. No sé en cuántos años. Yo te mentiría si te dijera que es para tantos años. Y explico por qué. No depende de nosotros. La voluntad empresarial está. Lo que depende es del sistema de postventa que pueden ofrecer los diferentes fabricantes a nivel internacional. Para nosotros es muy importante que exista una presencia postventa, porque si no, entonces temas de garantía, mantenimientos y una serie de factores vendrían en merma respecto al sistema. Tenemos que garantizar el servicio y por eso necesitamos presencia nacional de estas grandes armadoras que hoy en día pues solo las ves en Europa, en algunas partes de Sudamérica y en algunas partes de Estados Unidos y Canadá. La presencia se necesita en México con una variedad para poder hacer nuestros cálculos, es decir, no porque llegue una empresa, y lo voy a comentar sin modo despectivo, una empresa hindú ofreciendo unidades eléctricas, no quiere decir que en ese momento vamos a adquirirlas. No, lo que buscamos es brindar esa calidad hacia el usuario para que no vean ustedes al final del día unidades descompuestas en la ruta. Eso es lo que no buscamos. Espero que hasta ahorita haya quedado aclarado todos los puntos. Y aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Daniel. Es muy importante. Yo creo que aquí recuperamos dos cosas. Los cobeneficios de los que nos mencionas, yo creo que valdría la pena añadirlos, además de estas reducciones en materia de CO2 equivalente, pues todos los cobeneficios en materia de contaminantes criterio que estas nuevas unidades con tecnologías que ya tienen filtros de partículas, por ejemplo, para ser muy precisos, pues pueden ayudarnos a reducir, como bien dices, hasta en un más de 90-95% las emisiones de PM2.5. Entonces, eso es algo que podríamos añadir. Algo adicional, esto que nos dices de de la electromovilidad, justamente no la pusimos en el sentido de que sabemos que todavía hay un reto en México en materia de construir los modelos de negocio que sean pertinentes, que garanticen, como tú dices, los servicios y que sean asequibles, ¿no? Para la prestación del transporte, del servicio de transporte público en las ciudades en México. Podríamos meterlo como un potencial, ¿cómo decirlo? Como un escenario adicional, pero mucho más en el largo plazo. Y sin embargo, creo que vale más la pena concentrarnos pues en esto que ya ustedes están muy avanzados, que es esta modernización de las tecnologías a diésel que ofrecen cada vez una tecnología de emisiones más limpia, y a lo mejor decir, bueno, si estamos contemplando esta sustitución de 350 unidades para este año, a lo mejor lo que nos ayudaría mucho para proyectar una reducción de emisiones en los siguientes años sería el resto de las unidades, más o menos cómo se distribuiría su sustitución a lo largo de los siguientes años, si es un 20% por año o si se va reduciendo, en fin, a lo mejor eso nos ayudaría mucho como para poder estimar no solamente la reducción esperada de ya estas 350, sino como tú nos dices, pues es año con año se van renovando hasta que ustedes lleguen al 100%. A lo mejor sería que en los próximos 5 años pues ya tienen el 100% de las unidades sustituidas. Eso como una meta, y por supuesto está sujeto a todo lo que en el camino se atore como pandemias o mejores tecnologías. A lo mejor resulta que ya no sería en el último año por Euro 6, sino sí podría ser algo de electromovilidad, no lo sabemos. Pero bueno, muchas gracias por las observaciones en relación a esta medida. Finalmente, para la de paneles solares, igual que en el caso de los autobuses, pues saber para las siguientes bases de encierro que están entrando a este esquema de sustitución o más bien de complementación del suministro de energía eléctrica con celdas solares, y que ya hay
algunas que son, una que es por lo menos autosustentable, cómo ir distribuyendo a lo largo de los siguientes años esas 20 bases, en qué medida cada una de esas 20 bases se va a ir instalando estos paneles solares, y los proyectos, ¿no? De consumo de energía eléctrica con eso. Si tienen algo de esa información, nosotros la podemos estimar a lo largo de los siguientes años, y así construir pues una línea no solamente para un año de reducción de emisiones, sino construir una tendencia de la reducción de emisiones que esté mucho más completa. Muchas gracias, Daniel. Voy a avanzar con la siguiente medida. Julie, es algo que... Perdón, Sí. Es que quiere comentar el ingeniero Daniel algo más. Adelante, Daniel, por favor. Sí, muchas gracias. Levanto la mano acá en la plataforma y también en el video para tratar de llamar la atención. Discúlpenme. No, adelante. Solo comentarte también con el tema de las... Gracias. Con el tema de las granjas solares. Es evidente, pues, que para cuando lleguemos al tema de la electromovilidad, nosotros ya la estamos visualizando, como bien comentas tú, a partir del año siguiente y hasta los próximos 5 años. Repito, no es un tema nuestro, dependemos mucho de los grandes fabricantes. Sin embargo, nosotros, como te comentábamos en la llamada telefónica que tuvimos, nosotros ya empezamos con la adquisición de terrenos en la periferia para generar estas granjas solares. Es decir, no queremos llegar al momento donde ya empecemos a comprar unidades del transporte público y probablemente la primera compra pueda ser de 50 unidades de un solo golpe, y en ese momento pues no tenemos la suficiente capacidad de energía. Esto lo iremos generando, es decir, nos estamos anticipando, generamos estas granjas solares, vamos a empezar a inyectar esta energía solar a la red para que entonces en un convenio con la Comisión Federal de Electricidad, y esperando que no sigan cambiando los esquemas que hasta ahorita nuestros señores diputados y senadores, ojalá y no se les ocurra toda la locura para hacer este cambio y no permitir este acceso, porque sería un retroceso increíble cuando ya todos nos estamos alineando hacia estas nuevas formas de pensar ecológicas. Entonces, en ese sentido, nosotros continuamos generando estas granjas para anticiparnos y cuando llegue el momento estar totalmente preparados para el consumo. Eso es lo que quería aclarar. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por complementarlo, y bueno, con esto me queda o es mucho más evidente, me queda claro que hay una seriedad de verdad en la transición al tema de la electromovilidad, ¿no? No solo pensar, bueno, y en el autobús y en el servicio, sino y de dónde saco la energía. Así que me parece muy bien. Creo que podremos hacer este escenario como platicaba, alternativo, de la introducción de algunas unidades eléctricas en el sistema. Muy bien. Pasando a la siguiente medida, que es el tema de la sustitución de vehículos de uso intensivo, es decir, los taxis que ya han superado su vida útil. Esta es una medida que proponemos, que sabemos que no es sencilla, que en algunas otras entidades donde se ha implementado pues requiere de un apoyo económico para la sustitución, pero queríamos simplemente reflejar cuáles son los potenciales de mitigación pues que pueden alcanzarse con medidas de este tipo, y que a lo mejor valdría la pena encontrar los recursos que puedan ayudar, y también ir trabajando en el marco normativo que pueda incentivar estas renovaciones, ¿no? El objetivo pues sería retirar de la circulación los vehículos taxis que han superado su vida útil. Consideramos que serían más de 10 años de antigüedad, a menos que en el marco normativo local o estatal haya alguna otra consideración. Revisando el padrón vehicular del municipio, encontramos que hay por lo menos 1,528 unidades Tsuru, en particular, o sea, son Tsuru que tienen más de 10 años de antigüedad. ¿Por qué nos enfocamos a estos? Pues son los vehículos que contaminan más, ¿no? Que generan más emisiones contaminantes, tanto de contaminantes criterio como de gases de efecto invernadero, que además ya de manera natural, digamos,
poco a poco se irán retirando de la circulación porque ya no están más a la venta. Y lo que hicimos fue pensar, bueno, cómo aceleramos la sustitución de estos vehículos que son de los más contaminantes que existen, y sobre todo si pensamos que se hace un uso intensivo de ellos cuando se utilizan como taxis. ¿Qué pasa si los sustituimos por vehículos que tengan mejor tecnología? En este caso supusimos una sustitución por los vehículos Versa, que tienen un mejor rendimiento de combustible y además pues convertidor, etcétera, que ayuda a la reducción de emisiones. El potencial de mitigación está estimado en alrededor de 4,000 toneladas de CO2 equivalente total, y lo que hicimos fue distribuir este potencial de mitigación en por lo menos 6 años, es decir, pensando en no una sustitución de golpe de las 1,528 unidades, sino poder ir hacerlo de manera paulatina. Entonces, en ese sentido, el potencial de mitigación sería de alrededor de 674 toneladas de CO2 por año. Hay otra medida ya pasando al sector industria, que es el programa de certificación ambiental. Nos platicaban, Israel, mucho de todo el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho, no solamente para generar este manual de distintivo ambiental, las etapas que se tienen de reconocimiento a los distintos establecimientos que implementan el manual. Nos hablaban de que ya hay alrededor de 100 o ha habido 100 empresas que se inscriben en el programa y que reciben algún nivel de reconocimiento. Y creemos que además, después de revisar este manual de distintivo ambiental, vemos que a las empresas que se inscriben se les exige, por ejemplo, su realización de un pequeño inventario de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí lo que queríamos es, pues, identificar esta línea base, porque sería muy difícil ahorita estimar un potencial de mitigación si no conocemos, pues, en dónde iniciaron las empresas y qué es lo que han alcanzado con la aplicación de las medidas que se proponen en el manual, ¿no? No sé si en ese sentido ustedes consideran que sea una medida que en el futuro pues pueda justamente sistematizar la información que se entrega a través del programa de certificación ambiental por parte de los establecimientos que participan, y en ese sentido pues ir cuantificando la reducción de emisiones. No sé si está por ahí Israel, y si no, bueno, en lo que contesta. Hola, adelante. Hola, Julieta, buenos días a todos. Así es. Sí, mira, justamente, bueno, les comento un poco para los que no tienen un poco del conocimiento de lo que es el programa del distintivo ambiental. Pues es un programa encaminado principalmente al sector privado, que como ya lo comentaste un poco, pues es mediante una realización de diversas acciones ambientales en matrices ambientales muy puntuales, como lo es residuos, agua, emisiones y la parte de vegetación. Aquí justamente ya de algunas reuniones en corto que tuvimos con ustedes del Centro Mario Molina, en primera instancia para comentarles un poco lo del programa, estuvimos trabajando ya aquí internamente en el área sobre crear justamente como ese instrumento que nos pudiera ir direccionando hacia una cuantificación más directa por parte de las empresas o establecimientos que están participando dentro del distintivo. Aquí nosotros pues hemos ya tenido un pequeño esfuerzo en ese sentido y hemos realizado una matriz de Excel, digámoslo así, que lo hemos determinado como reporte y evaluación de la disminución de impactos por etapa, la REDIE por sus siglas, ¿no? Que prácticamente aquí nosotros lo que hicimos fue ir colocando los datos gruesos, los datos fuertes que las empresas nos mandan como medio de su participación en este programa, de cuántos residuos se están generando, de cuántos residuos se están mandando a algún proceso de reciclaje, de las emisiones que están obteniendo, de dónde están proveniendo esas emisiones, y de cierta manera ya nosotros con esos datos crudos o fuertes, poder dar un estimado de que en este periodo de participación de 5 o 15 empresas, por darte un ejemplo, se tuvo un impacto o unas emisiones de X cantidad de toneladas de CO2, ¿no?
Entonces, te digo, ese es el esfuerzo que ahorita nosotros hemos estado trabajando. Obviamente tiene pues áreas de oportunidad porque estamos como que en prueba y en error de ya una vez que tengamos esos datos fuertes, irlos colocando de si realmente nos está sirviendo en estos campos o qué campos más podemos añadir para mejorar, ¿no? En ese sentido. Ok, pues creo que es un avance muy importante. Si lo consideran y creen que podemos definir alguna meta, es decir, tener una línea base, es decir, pues se estima que en los últimos años las empresas han logrado reducir en tanto sus emisiones y a lo mejor pues si mantenemos ese mismo número de establecimientos o un ritmo similar, les podremos ayudar a definir alguna meta y en este sentido definir el potencial de mitigación. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Julieta. Nada más, digo, ya igual luego nos podemos sentar a revisar más en corto. Aquí, como un comentario, como tú dices, a lo mejor si podemos establecer una meta, sí analizar como las posibles variables, ahorita por el tema de la situación de la pandemia, Así es. Muchas, cuando hemos tenido el acercamiento para su participación o dándole seguimiento a la etapa en la cual se quedaron, pues muchas sí dan prioridad a otros temas económicos o de salud en sus instalaciones, ¿no? Entonces, pues nos hemos visto frenados un poco en el seguimiento de la mayoría o en algunas de esas empresas, que pues bueno, ese día de mañana se va a ver repercutido en todo este análisis que nosotros estamos realizando. Sin duda es un ajuste que debe de considerarse para esta y para muchas otras medidas. Pero bueno, entonces estamos en contacto en relación a esto. Creo que es muy buena noticia lo que nos comentas. Muchas gracias. Gracias a ti, Julieta. Bueno, avanzamos, tenemos esta medida en temas forestales que pues es simplemente fortalecer los mecanismos que ayuden a prevenir, monitorear y combatir los incendios forestales. Esta medida por su naturaleza pues digamos el potencial de mitigación que reflejamos aquí es el del 2018. Los incendios pues no siempre ocurren con la misma frecuencia, magnitud, año tras año, pero bueno, aquí la meta está definida en relación a combatir por lo menos el 70% de los incendios forestales. En este sentido, en 2018 se lograron mitigar alrededor de 0.48 toneladas de carbono negro y casi 119 toneladas de CO2 equivalente al año. Esta medida creemos que es importante porque finalmente sí, estas emisiones sí reportan en el inventario de gases de efecto invernadero, sobre todo en materia de carbono negro. Aunque entendemos que los potenciales de mitigación pues van a variar muchísimo, como les decía al principio, en función de los incendios que se presenten y esto pues depende mucho de las condiciones de cada año, las condiciones climáticas que pueden variar año con año, ¿no? Me voy a ir ya al área de residuos. El primero pues es el seguimiento a los biodigestores que ya estaban instalados. Aquí quisiera preguntarle rápidamente a Edgar Martínez del Zoológico de León. Logramos estimar las emisiones que están reportando para el biodigestor que está en operación. Nada más tenemos ahí algunas dudas sobre los volúmenes que nos reportan de estiércol proporcionados, si nos los dieron a la semana o al mes, porque no está identificado qué es, pero bueno, es una cosa que podemos cambiar muy rápidamente y generamos la estimación de las emisiones evitadas. Aquí está en toneladas, perdón que no está la unidad de medida, pero son toneladas también de CO2 equivalente ya anualizadas. Y para el resto de los biodigestores, hay alguna información también de tipo técnico que necesitamos procesar porque tenemos información como en litros y debido a las densidades que se manejan, pues una cubeta de 20 litros no pesa lo mismo en todos los casos, dependiendo del tipo de abono que se esté usando, ¿no? Entonces, los contactaremos también para tener mayor información y no sé si Edgar nos quiera comentar algo en ese sentido del zoológico. Si está por ahí y si no, avanzamos a la siguiente medida en lo que Edgar se pone en contacto. También tenemos esta medida que es del CIAP, que es la recolección terciada de residuos sólidos.
Aquí es simplemente pues reducir los viajes de recolección, no solamente en algunas zonas del municipio, sino ampliarlo. Aquí nos dicen a la zona A del municipio. Ellos ya estimaron la reducción de emisiones en 970 toneladas de CO2 al año. Lo único que les pediríamos aquí es si nos comparten el resultado de la calculadora de su estimación, perdón, para poder añadirlo a toda la base de datos que entregamos de estimaciones y que pues el municipio y la Dirección General de Medio Ambiente pueda tener los cálculos de mitigación de todas las medidas. También estimamos la reducción derivadas del programa Recicla tu Vidrio. Aquí lo que hicimos fue, bueno, pues si la meta es la reducción de 125 toneladas de vidrio recuperado, ¿eso qué significa? En términos de reducción de emisiones evitadas, porque a lo mejor en la producción de vidrio pues se reduce el número de silicatos que se utilizan, o también se reduce en este caso el gas natural utilizado durante la generación de vidrio. Entonces, esta estimación no es muy grande, la producción de vidrio a nivel nacional es muy alta, pero sí da para una reducción de 4 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿no? Eso es importante. Queremos hacer lo mismo en materia de neumáticos. Nada más habíamos preguntado por ahí algo de información, si sabían ustedes en particular los nombres de las empresas cementeras que están haciendo el coprocesamiento de las llantas, porque a veces varía el combustible, en este caso es el clinker que utilizan las cementeras, la proporción de clinker que utilizan las cementeras, entonces eso puede ser un dato que cambia la estimación de la mitigación. Un poco en ese sentido también el tema de reciclaje de eléctricos y electrónicos, nos dicen que hay una meta de reciclaje de 35 toneladas al año. Queríamos saber si pueden o han podido investigar de la empresa que realiza la recuperación de estos materiales, pues qué tipo de materiales está recuperando, y en ese sentido, pues si recuperan vidrio, podemos estimar la emisión, si recuperan algún tipo de material o metales ferrosos o no ferrosos, podemos hacer una estimación de las emisiones. Solamente necesitaríamos que la empresa les diga, pues de las 35 toneladas que tú me das al año, más o menos, esto se recupera de distintos materiales, ¿no? Quiero que alguien quiere participar, me avisen. Sí, Julieta, nuevamente yo, Israel. Ándale, Israel. Sí, mira, hay justamente, te comento un poco en el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que lo llevamos aquí en la Dirección de Medio Ambiente. Ahí justamente estamos esperando una respuesta por parte de la empresa, porque estamos trabajando en un plan de manejo sustentable municipal para este tema de residuos electrónicos. Sabemos que meramente es competencia del Estado, pero pues aquí nosotros hemos tenido campañas, actividades de recuperación de estos residuos, en lo cual pues ahorita queremos dar como ese pequeño salto o brinquito en poder ya tener estructurado realmente pues este plan de manejo sustentable, ¿no? Estamos trabajando en ello en colaboración con algunos alumnos de alguna universidad aquí del municipio de León, justamente para tener esta reunión con la empresa y que nos pueda desglosar cuáles son todos esos componentes de una vez que salen nuestros residuos de aquí del municipio de León, porque la empresa es externa del Estado, qué materiales o qué flujos de estos materiales recupera, hacia dónde se van, si es posible nosotros queremos saber costos y de cierta manera hacer como toda esa trazabilidad desde su generación hasta la disposición final que tienen estos materiales, ¿no? Y que se había cerrado este círculo de este tipo de residuos. Ahorita estamos esperando que la empresa nos dé alguna fecha para nosotros poder tener esa reunión y poder cuestionarle pues todas estas necesidades que nosotros necesitamos y que bueno, el día de mañana pues se las podríamos compartir sin ningún problema para hacer este análisis que ustedes también requieren. Perfecto, eso estaría muy bien, pues porque añadiría, digamos, datos sobre todo, como yo comenté en muchas de las reuniones que tuve, gracias a la participación de todos ustedes, son acciones que ya están realizando y que hay que ponerle este foco de cambio climático, ¿no? Y si también contribuyen en materia de cambio climático. A lo mejor el esfuerzo que se tiene que hacer no es tanto para incluirla dentro de las acciones de este programa y pueden
además enfatizar el esfuerzo que se hace ya en muchos sentidos en distintas áreas del municipio. Entonces, yo quedo pendiente de esta información también. También les hemos propuesto una medida. Bueno, estoy aquí recibiendo un mensajito de Edgar. Edgar, es cierto que se genera mensual. Muchísimas gracias, Edgar. Lo tomo en cuenta y refinamos la estimación. Eso en relación a la medida de biodigestor en el zoológico. Perfecto. Me sigo con la propuesta que es generar un aprovechamiento energético de los residuos orgánicos que se generan en los mercados municipales a través de la instalación de un biodigestor. Esta es una medida nueva que nosotros hemos propuesto y lo que necesitamos es dos cosas por parte de ustedes. Me imagino que sería el CIAP. Identificamos que hay 24 mercados, entonces si pudiéramos por lo menos en 10 de ellos instalar un biodigestor y después generar energía eléctrica, creo que eso podría ser interesante para los locatarios. Quisiéramos saber entonces si ustedes tienen una estimación del volumen de residuos y la frecuencia de la generación de estos residuos orgánicos en este tipo de giros o establecimientos, y con esto nosotros podríamos estimar un potencial de mitigación. Creemos que son de estos sitios en donde pues está ya en gran medida los residuos separados, ¿no? Y que pues son estos los que más biogás pueden generar. Entonces creo que se puede utilizar el potencial de estos residuos para la generación y para el aprovechamiento energético local, ¿no? El alumbrado de los mismos mercados, ¿no? La generación de energía eléctrica para estos sitios. Entonces, si a lo largo de estas medidas alguien del CIAP quiere comentar, yo estoy pendiente aquí a través del chat. Gracias. Otra de las medidas, pues, es la de, por supuesto, la captura de biogás y cogeneración de energía eléctrica en el relleno sanitario El Verde, que es la medida que genera muchas más emisiones, o que captura, perdón, más biogás y además lo convierte en energía eléctrica. Aquí, una de las dudas que tenemos es justamente que en la ficha que nos proporcionaron, pues está la idea de poder incrementar en un 50% las toneladas capturadas de biogás. La estimación que nosotros hacemos de casi 18,000 toneladas de CO2 equivalente al año considera 1,300 metros cúbicos de biogás. Entonces, quisiéramos rectificar nada más con ustedes cómo van en los procesos. Sabemos que había un tema de mantenimiento y de arranque y de prueba del sistema de cogeneración de energía en el relleno, y saber, pues, para los siguientes años cómo está programado este incremento en la captura de biogás. No sé si la ingeniera, la ingeniera Adriana del CIAP nos pueda comentar algo al respecto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Adriana Ortiz del CIAP. Mira, el dato yo sí no lo traigo muy puntual. Igual, no sé si me dieran algunos minutitos para investigárselos, y ya si me dan ahorita más información, yo podérselas comentar. Adelante. Claro que sí, Adriana. Muchas gracias. Y si no, no te preocupes, estamos en contacto, solamente como queremos decir, hasta ahora hemos avanzado así, tenemos estas dudas y bueno, ustedes si nos hacen favor de darnos luz al respecto, y nosotros vamos integrando posteriormente la información que nos comenten. Perfecto, sí, cualquier cosa estamos en comunicación. Muchas gracias.
También ahora en relación a la ZAPAL tenemos una medida que nos parece muy importante y nos habían hablado incluso de esta posibilidad de la introducción de sistemas de generación y captación de metano en el tratamiento de aguas residuales. Sabíamos que tenían por ahí planteado el diseño de 3 nuevas plantas de tratamiento, entonces queremos saber si ya hay un avance en esto, si se tienen ya las capacidades de tratamiento de estas nuevas plantas, si hay algunos indicadores de DBO, de cubo que podamos utilizar para la potencial reducción de emisiones, y si hay también por su parte alguna propuesta de reducción de emisiones de metano en este sentido. Eso es algo que les quisiéramos preguntar a la gente de ZAPAL. No sé si alguien de ZAPAL, no sé si Marco Loza está, no recuerdo si es el encargado de esta parte o más bien de eficiencia. Si quieren, mientras obtenemos alguna respuesta, le voy a dar la palabra a mis colegas Nancy y Agustín para que nos hablen de otras medidas que requieren también información para poder trabajar en escenarios de mitigación. Gracias, Julie. Bueno, aquí para la parte de AFOLU, específicamente en el sector ganadero y agrícola, estamos proponiendo 2 medidas, bueno, 4 medidas, pero en estas 2, donde requerimos un poco más de información para hacer los cálculos de cuánto podrían mitigar. En la medida de incrementar el mercado de residuos agrícolas entre los productores, bueno, surgió a partir de uno de los talleres que tuvimos anteriormente, donde se comentaba pues que en la zona norte del municipio se estaba generando de manera orgánica este mercado de residuos, ¿no? Hacían la compraventa a través de intermediarios de esquilmos. Entonces, nos parecía que era una medida que se tenía que retomar, sobre todo para que los productores agrícolas pudieran capacitarse o que tuvieran, por lo menos en el radar, de que los residuos podían ser aprovechados y que ellos tuvieran un ingreso extra con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, los requerimientos de información que nos gustaría obtener, pues sería básicamente, si ustedes los tienen o nos indicarían dónde podríamos conseguirlos, pues el padrón de estos productores agrícolas que están en este mercado ya, y la información sobre el mercado. Nos referimos específicamente al tipo de esquilmo que se está comercializando, del cultivo del que proviene, la cantidad que se está comercializando, los precios y de manera general cómo es el proceso, ¿no? Con esto nosotros pues podríamos a lo mejor tener una medida muchísimo más sólida y podríamos dar ya una base para hacer una estimación de cuánto se estaría evitando por ejemplo, de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? La siguiente medida en la cual nosotros requerimos a lo mejor un poco de información es sobre el programa de la medida que estamos proponiendo, que es el programa de manejo adecuado de excretas. Como parte de los resultados del inventario de gases de efecto invernadero del municipio, identificamos pues que para el sector ganadero, digamos que de la parte de ganadería, pues está dividido en la fermentación entérica y la parte de manejo de excretas. La fermentación entérica, pues es el que tiene el 70% y el 30%, y en esa parte, pues no podemos hacer mucho porque digamos que esas emisiones provienen de la digestión del ganado, ¿no? Entonces, pues es poco lo que podríamos hacer, a lo mejor implementar una dieta, ver el tipo de edad de los animales, etcétera, pero es mucho más complejo, ¿no? Digamos que una medida que podría ser sencilla de aplicar, pues no. Entonces, lo que estamos haciendo, pues es atacar el otro lado, que es la parte del manejo de excretas, ¿no? Cuando hicimos la elaboración del inventario, pues bueno, requeríamos información de los sistemas de manejo de excretas, pero desafortunadamente pues no pudimos conseguirla. Entonces aquí reiteramos otra vez si ustedes nos pudieran apoyar para ver los tipos de sistemas de manejo de excretas, ¿no? Con este tipo de información, pues nosotros podríamos también estimar cuántas emisiones estarían evitando, ¿no? Por ejemplo, uno que es muy, muy obvio, pero que se maneja en la parte de residuos es el de biodigestor, ¿no? Pero esta parte de, por ejemplo, las lagunas anaeróbicas, o si no hay un sistema, ¿no? Como tal, que simplemente se queda de libre pastoreo o no sé, algunos otros. Entonces, esa información
información nosotros podríamos manejarla precisamente pues para identificar si se implementaran un tipo de sistema, cuánta emisión de CO2 se estaría evitando, ¿no? Entonces, para esta en particular, pues nos gustaría mucho tener la parte del padrón de los productores ganaderos. Nos indicaron también en el taller anterior que había zonas ganaderas en la parte norte del municipio, ¿no? Pero nosotros nos gustaría también contar con esta información específica de cuál es este padrón. Y si se tuviera información también de la parte de los sistemas, pues estaría muchísimo mejor, porque nosotros podríamos hacer la estimación, ¿no? Entonces, esta es la información que nosotros requeriríamos para ya poder plantearles a ustedes un número sobre la parte de emisiones evitadas en el caso de AFOLU, específicamente para el sector ganadero y agrícola. Entonces, si tienen algún comentario respecto a esto, bueno, estamos abiertos, y si no, cedo la palabra a mi compañero Agustín, que también tiene ahí algunos requerimientos de información. ¿Qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Agus, adelante. Gracias, Julie. Bueno, las siguientes 4 medidas se presentaron en la sesión pasada del análisis multicriterios de adaptación, pero que pensamos que también tienen estos cobeneficios en materia de mitigación de emisiones por captura de carbono, por lo que es necesario contar con la siguiente información para poder robustecer las fichas. Para el caso de la medida del establecimiento de corredores ecológicos para la conectividad de las áreas verdes urbanas y las áreas naturales protegidas, nos comentaron de que es necesario para nosotros tener ubicados todas las áreas verdes urbanas y la superficie de cada una de ellas. Nos comentaron en reuniones en corto con algunas áreas de la administración del ayuntamiento que tienen la información espacial. Entonces es parte de este requerimiento para poder evaluar mejor esta medida y tener un número sobre la captura potencial de carbono. De igual forma, para la medida 10 de promover las áreas de conservación voluntaria a través de pago por servicios ambientales, pues necesitamos saber también cuál es el tipo de arbolado, cuál es la superficie bajo el esquema de pago por servicios ambientales hidrológicos y el padrón de beneficiarios de los años anteriores, para poder tener una línea base y poder estimar también la captura de carbono de todas estas áreas bajo este esquema. La siguiente, Julie. Sí. En cuanto a la medida de recuperación de zonas de conservación ambiental a través de reforestación con especies nativas, pues también pensamos de que tiene este potencial de captura de carbono, y por lo tanto necesitamos saber o conocer cuál es la ubicación de estas zonas potenciales de reforestación, porque nos comentaron, si no mal recuerdo, los del INPLAN, que ya tienen identificadas estas zonas. Obviamente, bajo esta información, pues necesitamos saber cuál es la superficie de estas zonas potenciales, cuál es actualmente el índice de sobrevivencia que tienen de las reforestaciones de años pasados, y el tipo de arbolado que manejan en las reforestaciones o que manejan en los viveros del municipio, para poder cuantificar de manera un poco mejor el potencial de captura de carbono. Para las siguientes medidas, que es el programa de adopción de espacios verdes y el incremento y mantenimiento de áreas verdes urbanas, que más o menos van de la mano con la primera medida que les presenté, pero también necesitamos saber cuál es la superficie por cada una de las áreas verdes, las condiciones en las que se encuentran las áreas verdes urbanas, el tipo de arbolado en cuanto al programa de adopción de espacios verdes, si solamente es arbolado con césped o es con césped de los programas de adopción de años pasados, para poder también estimar el potencial de captura de estas áreas y poder, como lo mencioné, robustecer la información de las medidas, tanto para adaptación como para la parte de mitigación, que son esta parte sinergia de estas 4 medidas. Muchas gracias, Agus. Tenemos aquí, me sugieren si Ignacio, Samuel del Vivero, y tal vez también
Juan Eduardo Morales del INPLAN nos pueden ayudar con este tipo de información. No sé si nos pueden platicar sobre la disponibilidad de esta información, alguno de los dos. Sí, buenos días. Eduardo Morales, servidor de INPLAN. Buenos días a todos. Buen día, Eduardo. Respecto a la información de áreas verdes, en el instituto, pues sí contamos con un inventario de áreas verdes. La característica de estas áreas son de propiedad municipal únicamente en toda la ciudad, aparte de estas que tenemos registradas ya con escritura y alguna ficha técnica de estas áreas verdes, pues ya pertenecen al municipio. Como que te dejamos de oír. No escucho. Julieta, disculpa, creo que hay algunos compañeros que quieren participar. ¿Tienen la manita levantada? Tengo aquí en la lista, a ver, a Israel Lomelí y también a José Pedro Ayala, que quisiéramos preguntarles, pero me están pasando la lista aquí por el chat. Entonces, también tengo a Juan Eduardo Morales y a Ignacio Samuel. Serían ellos, ¿no? Sí, de mi parte de Israel Lomelí ya tuve la participación, Julieta. Muchísimas gracias. Ok. Estábamos escuchando a Eduardo, pero creo que se cortó. Bueno, no sé si me escuchó. Adelante, sí, Eduardo. Sí, bueno, mi comentario era de que sí tenemos un inventario de áreas verdes que son de propiedad municipal. Estas áreas ya cuentan con una escritura, una ficha técnica. Se hizo ya en años anteriores, a partir de aproximadamente del 2012, se hicieron recorridos o visitas a estas áreas. Al principio, bueno, ahorita tenemos alrededor de 750 áreas verdes. Al principio, cuando se hizo este análisis del 2012, estamos hablando de 465 áreas, de las que se fueron a hacer visitas de campo para conocer las características que presentaban en aquel momento. Estamos hablando de un corte aproximado al 2014, en el que 465 áreas verdes tendrían un registro o una evaluación de las condiciones que presentaban estas áreas. Ahora, las que se integraron para esta última edición del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, estaríamos hablando ya de aproximadamente 750 y tantas áreas. Y bueno, faltarían alrededor de 300 áreas por visitar para conocer esas características que presentan. Efectivamente tenemos lo que son los polígonos y la ubicación de cada uno de ellos. Aparte se hicieron un análisis básicamente con la ortofoto 2018, para conocer o ver qué áreas presentaban un potencial para reforestar. Sin embargo, como es un análisis que carece de más información, de todos modos sirve de entrada para ir conociendo en cuáles estas áreas se pudiera llevar a cabo reforestación, pero sin embargo ya la Dirección de Medio Ambiente, que en algún momento nos solicitó esta información, ya también tuviera allí otros criterios, ¿no?, que debieran considerar para ver si son potencialmente factibles como nosotros las habíamos detectado. Y si las tenemos también, ya las tenemos identificadas, igual las podemos proporcionar sin ningún problema. Excelente, Eduardo. Pues me parece información muy valiosa que por supuesto habremos de cruzar con Medio Ambiente y yo creo que también con la gente del vivero, para que podamos tener información más completa pues de las zonas potenciales y del tipo de arbolado. De hecho, tenía también ahí la participación de Ignacio Samuel. Adelante, Ignacio, para terminar con este tema y vamos hacia los siguientes temas que ya también tenemos aquí varias participaciones.
Muchas gracias. Referente al tema de pago por servicios ambientales, por ahí traíamos una, una bronca desde la reunión pasada para conseguir algo de la información que se tenía en la reestructura por bueno, que se tuvo en la dirección. Ando viendo dónde quedó esa carpeta. Pero ya tengo de una u otra manera quien ha estado llevando el seguimiento, que es el COTAS, la Asociación Civil, de las actividades que se han tenido con los beneficiarios de pago por servicios ambientales. Yo me comprometo a esta semana para empezar a recuperar todo lo de las carpetas y mandárselos. Referente también a lo de los árboles que hemos tenido, solamente tenemos un censo de sobrevivencia del arbolado o de las reforestaciones que se han realizado, que es del 2019, estamos por hacer el del 2020, iniciando el año, más o menos les damos 6 meses 6, 8 meses pues de adaptación a los árboles y conocer la sobrevivencia. Y pues básicamente tendríamos 2019 y 2020, en 2021 con los censos del arbolado en reforestaciones. Y de los árboles que hemos trabajado, la mayoría son de la paleta vegetal. Por ahí también me comprometo a conseguir el informe de los últimos años con las especies que se han trabajado y el número de cada una de ellas. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio, porque sí, esto último también que dices de cuántos y de qué especies es muy importante para la estimación de las emisiones. Mil gracias. Tengo también aquí la solicitud de David Robledo. Adelante, David. Gracias, buen día a todos. Más que nada es para la actividad anterior respecto a los esquilmos. Nada más confirmarles que la Dirección General de Calidad del Aire de la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con información tanto de quemas que hay de esquilmos, en este caso pues en los alrededores de León, y también sobre el mercado ya precisamente de cómo se está manejando un poquito, esto incluso con Lesdair. Entonces nada más que nos definan si quieren que los metamos también en los talleres o nosotros les pedimos la información para hacérselas llegar. Perfecto. Pues mira, creo que por lo pronto una reunión con ellos estaría muy bien. Enterado. Entonces lo checamos a través de la Dirección de Medio Ambiente para gestionar esa reunión. Excelente, David. Muchísimas gracias. No sé si tenemos también a José Pedro Ayala, no sé si algún comentario en este sentido tengas, José, del tema de SADER y todo lo que es el sector productivo o agroforestal, agropecuario más bien. Si no está por ahí, no sé si es de Zapal, el ingeniero Roberto me decía que tenía algún problema con la comunicación, pero que quería participar. Roberto, adelante, y si no puedes, no te preocupes, te contactamos también posteriormente. Creo que no es posible. Bueno, pues nada más rápidamente, la sumatoria de todas las emisiones, perdón, ¿hay alguien más que quiera alguna participación antes de que pase esta última parte? Adelante, si es que no se me escapa nadie. Bueno, Eduardo de Implac, nada más para abundar un poquito ahí en la información. También en el instituto también contamos con una información de lo que es la superficie de copa a nivel de ciudad urbana. Igual les puede servir también, esto fue derivado del estudio de biodiversidad que se realizó este año. Entonces, igual por ahí también está la información, por si ustedes gustan cruzarla ya con la información que tengan de forestal, igual también está a disposición, sin problema. Perfecto, lo anoto aquí como de las cosas que les pediríamos, me parece muy bien. Entonces, superficie de copa del arbolado. Muy bien, muchísimas gracias, Eduardo. Sí, muy bien. Gracias. Ya de las últimas cosas para ir más o menos cerrando,
está este resumen de todas las medidas que ahorita tenemos una estimación. Nosotros sabemos que con base en lo que ustedes nos han dicho ahorita, con las dudas que hemos expresado, algunos de estos números van a cambiar, esperemos que para mejor, ¿verdad? Que podamos tener un mayor potencial de mitigación. Esto estimado para el 2020, pues alrededor de 23,000 toneladas de emisiones de CO2, que representan pues el 0.8% de las emisiones de la línea base que estimamos en el inventario base 2017, las proyectamos a 2020 y así es como se ve, pero nada más es medio punto porcentual, sí, además de las emisiones que están reportadas en el inventario, que son las que suceden dentro del la superficie o dentro del ámbito del municipio de León, ¿no? Pero si consideramos las emisiones indirectas, es decir, consumo eléctrico que se genera en otras entidades, entonces digamos que nada más estaría reduciendo el 0.5% de las emisiones. No es poco, es decir, a lo mejor se considera que es muy poquito, pero creo que como primer esfuerzo está bien, así muchas, incluso de las grandes ciudades empezaron con estos esfuerzos, y creemos que con la revisión que podamos hacer, pues se puede incrementar todavía un poquito más. Tenemos algunas reflexiones finales, sobre todo en materia de, perdónenme, voy a cambiar un poco de la presentación, sobre todo en materia de la parte metodológica que la va a presentar mi compañero Adolfo. Entonces, si nos permiten unos minutos finales, les compartimos esta parte. Adelante, Adolfo, por favor. Muchas gracias, Julie. No sé si ya está tardando en ponerse la presentación. Ahí está. Muy bien. Esta será una cosa muy rápida. Nosotros habíamos visto que una parte importante del trabajo pues es hacer una propuesta de actualización del programa municipal de cambio climático, y pues es importante que un poco las limitaciones que tiene el actual las podamos un poco superar. No quiere decir que el trabajo que se hizo no esté bien, más bien todo esfuerzo, a pesar de que sea muy bueno, pues siempre se puede mejorar, y eso no demerita su calidad ni tampoco pues demerita la utilidad que ha tenido a lo largo de este tiempo, pero nosotros vemos que el documento actual tiene una extensión considerable. Hay capítulos densos y descriptivos a manera de monografía que pues no permiten que la lectura sea, digamos, accesible o que la gente se anime a leer tantas páginas. Hay un contenido extenso de carácter técnico como para especialistas y no tanto para las personas más, digamos, en general. Y sí vemos cierta proclividad a tratar más aspectos de mitigación y un poco menos de adaptación, donde es necesario pues hacer un balance en esta, digamos, actualización que se tenga ahora con este trabajo que entre todos estamos elaborando. Y aquí pues la propuesta es que estas dos grandes fases que hay del trabajo pues que se viene realizando, que la fase de caracterización y diagnóstico sea más sintética con anexos técnicos, de tal manera que pues si alguien quiere ver alguna información vaya a esos anexos y se tenga un documento más manejable, y que la fase propositiva, que comprende la reelaboración del programa propiamente del cambio climático, pues entonces pueda entrarse de manera más pronta y no leer 150 cuartillas previas antes de entrar a esta parte del programa. Si me das la que sigue. Sí. En términos generales, pues aquí se ha hecho un esfuerzo, como ustedes vieron, del potencial de mitigación. Es indudable que la parte de autotransporte y la de consumo de la energía eléctrica son las más relevantes, pero a pesar de ello, y donde deberían centrarse pues las acciones que se están planteando, también existen, a pesar de que son una cantidad más reducida de estas emisiones en residuos y en AFOLU, ciertas cosas que son de carácter pues digamos sinérgico, o que de alguna manera tienen una factibilidad inmediata, que no se tienen que desaprovechar porque pues es importante, digamos, si están dadas las circunstancias, verlo. Y entonces todo esto lo tenemos que contemplar en esta propuesta de modificación
del plan de cambio, del programa de cambio climático municipal. La que sigue. Muchas gracias. En la parte de la adaptación, pues vemos que los sujetos vulnerables que hemos estado hablando a través de los talleres anteriores, donde pues destaca en gran medida los problemas que tiene la población al ser expuesta a riesgos, también un poco la infraestructura estratégica, los sistemas productivos y los ecosistemas, pues en realidad están dos grandes elementos que hay que conjuntar y que pues están planteados precisamente en esta jerarquización que ahora vimos en el trabajo que se hizo del taller anterior, donde pues dos grandes fenómenos son los que son más relevantes, donde estaría por un lado la sequía y las lluvias extremas, y donde pues un papel muy relevante está en todo esto de la infraestructura hidráulica que se tiene en el municipio en cuanto al aprovechamiento de las aguas residuales, el buen uso del agua, porque es un problema, digamos, relevante, y un poco también prever esto del suelo y los riesgos, que yo creo que lo estamos tratando de conjuntar en todas estas acciones que hemos estado proponiendo. La que sigue. Bien, finalmente para, digamos, todas estas acciones que se proponen y que pues de alguna manera tienen que estar organizadas, pues vemos que es importante que en la versión que hagamos de este fase propositiva del marco del trabajo, en el que proponemos que se use un poco la técnica de marco lógico, es importante concretar más el enfoque sistémico que se usó en el actual programa para hacer esta actualización, y que también se organicen las ideas que pues se tienen en cuanto al problema, en cuanto a los problemas encontrados y los objetivos planteados para resolverlos y minimizarlos, y donde digamos tengamos a través de una técnica como esta que estamos proponiendo, pues una coherencia entre los fines, las intenciones, digamos, los marcos generales estratégicos y cada una de las acciones que tenemos en concordancia con la problemática evaluada a través de una trazabilidad, a través de una cuestión lógica, diagramática, que permita pues a todos entender cómo es que se conecta desde la problemática hasta la acción. Y esta es un poco la fase de propuesta que yo creo que en un siguiente taller, ya a manera de cierre de lo que estamos elaborando y de hacer ya, digamos, la modificación concreta del programa municipal de cambio climático, sería la última fase del trabajo, y en la que a manera de cómo hemos estado ahora trabajando, pues también es importante la participación de todos para que sea un esfuerzo colectivo y que todos podamos contribuir en esta actualización del programa municipal del cambio climático de León. Esa sería toda mi intervención. Y bueno, estamos abiertos a los últimos comentarios y cedo la palabra a nuestra compañera Julieta. Pues muchas gracias, Adolfo, muchas gracias a todos. Con esto nosotros concluimos con el material que tenemos aquí. La verdad, agradezco mucho las participaciones. Sé que algunos ya se tienen que ir, que ya es la hora pactada. Nos hemos excedido unos minutos más, pero agradezco a todos su colaboración. Vamos a seguirles contactando para definir algunas de las dudas que ya platicamos de momento rápido con ustedes. Tengo todas las anotaciones que nos han sugerido también a través de los chats, lo que nos han mandado ahora por WhatsApp. Entonces, vamos a darle seguimiento para poder refinar todas estas estimaciones. Si hay algún comentario final, los escuchamos. Y si no, Gaby, te cedo la palabra para despedirnos. Muchas gracias, Julieta. Bueno, pues nada más agradecer a todos su presencia. Considero que fue un taller muy, muy, muy productivo. La última etapa de reflexión es sumamente adecuada y oportuna. Y pues bueno, nada más esto, agradecerles, y pues bueno, vamos a seguir en comunicación con cada uno de ustedes. Que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Un buen día para todos. Buen día, muchas gracias. Hasta luego. Buen día, gracias. Ay, buen día. Gracias, buen día. Adiós. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día.
Muchos saludos a todas. Sergio. Ay, muchas gracias por la presentación de los resultados de adaptación, muy interesantes. Excelente trabajo, gracias, saludos a todas y todos. Gracias a todos por su participación, muchas gracias, que estén bien.